Casi todas las mitologías empiezan con alguien que sabe, un dios que estaba allí, que vio cómo ocurrió y que puede contarlo. Pero en la India no. El himno más antiguo que se conserva sobre el origen del mundo, que está en el Rig Veda y lleva unos 3000 años recitándose, hace exactamente lo contrario. Pregunta, no contesta, y remata con una frase que a mí todavía me deja algo parado. Dice que los dioses vinieron después, con la creación de este universo. Así que ni ellos saben de dónde salió todo esto. Y sigue. Quizá se formó solo, quizá no, y aquel que lo mira desde el cielo más alto, ese lo sabe. O quizá tampoco lo sabe. Mira, con esa puerta se entra en la mitología hindú de otra manera, porque lo que viene después no es una historia del origen, son varias, y conviven, y ninguna echó a las otras. Eso es lo primero que descoloca a cualquiera que llegue desde la mitología griega, donde Hesíodo pone el caos, luego la tierra, luego los hijos, todo va como en fila. Aquí no hay fila, hay capas que se fueron poniendo encima sin quitarlas de debajo, y las tres grandes capas son muy distintas entre sí. En una, el mundo se hace despedazando a un gigante. En otra, sale de un huevo de oro que flota en las aguas. Y en la tercera, la más famosa hoy, el mundo es lo que sueña un dios que está dormido. La del gigante es la más antigua de las tres, y quizá la que peor sienta. Se llama Purusha, que quiere decir simplemente el hombre o la persona. No es un hombre como tú o como yo. Tiene 1000 cabezas, 1000 ojos y 1000 pies. Cubre la tierra entera por todos lados y todavía le sobra. Todo lo que ha sido y todo lo que será es él. Y los dioses cogen a ese gigante, lo ponen sobre la hierba del sacrificio y lo trocean. Así que el mundo no se fabrica. El mundo se despieza. De sus ojos sale el sol y de su mente sale la luna. De su boca salen a la vez el fuego y el propio Indra, que será el rey de los dioses. Y de su respiración sale el viento, que sigue soplando ahora mismo ahí fuera. La cabeza se queda de cielo, los pies de tierra. Y del mismo cuerpo salen también los 4 grupos en los que se ordenaba la sociedad, que es el verso más discutido de todos. Hay estudiosos que llevan un siglo largo diciendo que ese trozo se metió más tarde, y otros dicen que no. Pero fíjate en el mecanismo. Para que exista el mundo, alguien tiene que ser desmontado. Y quienes hacen el sacrificio son los dioses. O sea que los dioses ya estaban ahí, cosa que el himno del principio negaba. Ya te decía que estas cosas no encajan entre sí y que a nadie le pareció un problema grave. La segunda versión es más silenciosa. Al principio solo hay agua, oscuridad y nada más. Y en esa agua aparece un huevo de oro flotando. Dentro está el germen de todo, y de ahí sale el que va a ordenar el mundo, el que sostiene el cielo y la tierra separados y les da su sitio. Ese huevo se llama el vientre de oro, y con el tiempo se le empezó a llamar el huevo del mundo. En la misma imagen que aparece en un montón de sitios que no tuvieron contacto entre ellos, y a mí eso siempre me ha parecido más interesante que la hipótesis de la copia. Si tantas culturas llegan solas al tema este del huevo, será que la imagen tiene esa forma. Y la tercera, que es la que se pinta en los templos y la que probablemente hayas visto sin saber lo que estabas mirando. Antes de que haya mundo hay un océano sin orillas, y sobre ese océano flota una serpiente enorme de 1000 cabezas. Encima de la serpiente, tumbado, hay un dios durmiendo. Es Vishnu. No está haciendo nada, no está creando nada, está dormido. Y del ombligo de ese dios dormido empieza a crecer un tallo. Y el tallo se abre en un loto, y dentro del loto hay alguien sentado. Ese es Brahma, y Brahma es el que va a crear el mundo.
O sea que el creador no es el primero. El creador nace de una flor que sale del vientre de otro que estaba durmiendo. Y en muchos textos esto se dice tal cual. Mientras Vishnu duerme, el mundo existe. Cuando Vishnu se despierta, el mundo se recoge. El universo entero es lo que le pasa por dentro a alguien que está dormido. Vamos a dedicarle un poco de tiempo a esto, porque el reloj que manejan aquí no se parece a ninguno. Brahma crea el mundo al empezar su día. Ese día suyo dura, según los textos, 4.320 millones de años. Y cuando termina, viene su noche, que dura lo mismo. Y durante esa noche, el mundo se deshace y descansa en la oscuridad. Luego Brahma se levanta y vuelve a crear. Y así una vez tras otra, hasta que se le acaba la vida entera. Porque a Brahma también se le acaba. Se muere y aparece otro Brahma. En Grecia los dioses son inmortales, y esa es toda su ventaja sobre nosotros. Aquí los dioses tienen una vida larguísima, pero tienen una vida. Envejecen, mueren y viene el siguiente. La diferencia entre un dios y tú no es de naturaleza, es de escala. Estáis los dos dentro de la misma rueda, solo que la vuelta de él tarda muchísimo más. Y con Brahma pasa además una cosa rarísima. Es el creador del universo y no tiene apenas templos. Repartidos por toda la India habrá un puñado, y famoso uno solo. Los devotos son de Vishnu o son de Shiva, y el creador se quedó sin clientela, como si el arquitecto se hubiera vuelto invisible en cuanto el edificio quedó de pie. Total, que ya tenemos mundo. Lo que viene ahora es de dónde salen los dioses, y resulta que es una historia de familia en el sentido más literal que te puedas imaginar, algo que vimos en el de la mitología griega. Hay un sabio antiquísimo llamado Kasyapa, que en muchos textos es nieto del propio Brahma, y ese sabio se casa con varias hermanas, hijas todas del mismo padre. Dos de ellas nos interesan. Una se llama Aditi, que quiere decir la que no tiene límite, la ilimitada. La otra se llama Diti, que es más o menos lo contrario, lo limitado, lo que está acortado. De Aditi nacen los dioses, los devas. De Diti nacen los asuras, esos que en las traducciones de Andar por Casa aparecen como demonios. Y eso cambia el cuento entero. Los dioses y los demonios de la mitología hindú son hermanos de padre. Comparten sangre, comparten casa de origen y comparten abuelo. No son dos especies distintas. Son dos ramas de la misma familia peleándose por lo mismo desde el principio de los tiempos. Ojo que la cosa va más lejos aún. En los himnos más antiguos del Rig Veda, la palabra asura no significaba demonio en absoluto. Era un título de respeto y se le aplicaba a los dioses grandes. A Varuna, que es el señor del orden cósmico, se le llama Asura con toda naturalidad. También a Agni, el fuego. Y en un verso se le llama Asura y Deva a la vez a Rudra, que es el antepasado de Shiva. Solo en los libros más tardíos, la palabra se va oscureciendo hasta quedarse con el sentido de enemigo. O sea que no es que hubiera demonios desde el principio y luego llegaron los dioses a ponerlos en su sitio. Es que una palabra que significaba poderoso señor se fue volviendo insulto con los siglos, y con ella se fue volviendo enemiga media familia. El primer gran hecho de armas de los dioses cuenta esto mismo, y es el mito central de todo el Rig Veda. Hay una serpiente llamada Vritra, cuyo nombre significa el que obstruye, el que envuelve, y esa serpiente está tumbada sobre las montañas reteniendo las aguas. El mundo está hecho, pero está seco, quieto, como cerrado, nada corre. Entonces Indra bebe Soma, que es la bebida de los dioses. Coge el rayo que le ha forjado el artesano divino y va a por la serpiente. La parte por el medio, y las aguas salen disparadas hacia el mar
como vacas que vuelven al establo, dice el himno, con esa manera de hablar tan de pastores que tiene el Rig Veda. Y entonces el mundo empieza a fluir. Ese es el gesto que funda todo lo demás. No crear, desbloquear. Alguien tiene algo retenido y hay que abrirlo a golpes para que la vida circule y fluya. Y de esa familia rota sale el episodio que todo el mundo ha visto tallado en los relieves del sudeste asiático, sin saber qué estaba mirando: el batido del océano. La situación de partida es mala para los dioses. Han perdido fuerza, están cansados, y los asuras les están ganando terreno. Así que Vishnu les da un consejo que no se esperaban: id a hablar con vuestros hermanos. En el fondo del océano de leche está el néctar de la inmortalidad, y para sacarlo hay que batir el océano entero como se bate la leche para hacer mantequilla. Solos no podéis, con ellos sí, prometedles la mitad. Y Vishnu añade, en voz baja, que él ya se encargará de que la mitad no llegue a manos de nadie más. Que quede claro desde el principio, porque el mito no lo esconde. Los dioses van, los asuras aceptan y se ponen a trabajar juntos, que es la única vez que lo hacen. Arrancan una montaña entera, el monte Mandara, y la meten en medio del océano para usarla de palo batidor. La montaña se hunde. Entonces Vishnu se mete en el agua convertido en tortuga gigante y se pone la montaña encima del caparazón y ya no se hunde. Falta la cuerda. Y de cuerda se ofrece Vasuki, la serpiente que Shiva lleva enrollada al cuello. La enroscan a la montaña. Los dioses agarran por un lado y los asuras por el otro. A los asuras les ofrecen la cola y se ofenden. La cola es humillante. Ellos son príncipes, ellos quieren la cabeza. Finalmente se la quedan. Y durante todo el batido, la serpiente, medio ahogada por el esfuerzo, les está echando el aliento en la cara. Un aliento de humo y de veneno que los va dejando abrasados y sin fuerzas. El orgullo les cuesta la partida antes de que la partida empiece. Tiran unos, tiran otros, la montaña gira, el océano se revuelve durante lo que los textos cuentan en siglos. ¿Y qué es lo primero que sale? No sale el néctar, sale un veneno negro, el jala, tan concentrado que empieza a extenderse por los tres mundos y va a matarlo todo. Dioses y asuras, que un minuto antes estaban peleando, salen corriendo juntos a pedir ayuda. Y el que se hace cargo es Shiva. Recoge el veneno y se lo bebe. Su mujer, Parvati, le aprieta la garganta con la mano para que aquello no le baje al cuerpo y el veneno se le queda atascado en el cuello y lo tiñe de azul. Desde entonces a Shiva se le llama el del cuello azul. El dios más terrible del panteón, el destructor de los mundos, cuando toca, es el que se traga lo que nadie quiere tragarse para que la cosa pueda seguir. Después del veneno empiezan a salir los tesoros. Sale la vaca que da todo lo que se le pida y sale el árbol que concede deseos. Y también sale Lakshmi, la diosa de la fortuna, que en cuanto pisa el mundo mira alrededor, elige a Vishnu y se queda con él para siempre. Y al final, cuando ya nadie podía más, emerge del agua un hombre con un cuenco en las manos. Es Dhanvantari, el médico de los dioses, y lo que trae es el néctar. Se acabó la colaboración exactamente en ese segundo. Los asuras se abalanzan y les quitan el cuenco. Y entonces Vishnu cumple lo que había dicho en voz baja. Se transforma en una mujer de una belleza que no se sostiene. Se llama Mohini, la que hechiza, y se acerca a los asuras a decirles, con mucha dulzura, que un reparto así acabará en pelea y que mejor lo reparte ella. Ellos, los asuras, embobados, le dan el cuenco. Ella sienta a unos y a otros en filas separadas,
y va sirviendo. Y solo sirve a un lado. Uno de ellos se da cuenta. Se llama Svarbanu. Se pone en la fila de los dioses disfrazado y consigue beber. Pero el sol y la luna, que están sentados al lado, lo reconocen y avisan. Vishnu lanza su disco y le corta la cabeza al Asura justo cuando el néctar le pasaba por la garganta. Y ahí queda la cosa. La cabeza ya era inmortal y el cuerpo no. Esa cabeza sin cuerpo sigue dando vueltas por el cielo, persiguiendo al sol y a la luna, que fueron los que lo delataron, y de vez en cuando los alcanza y se los traga. Como no tiene cuerpo, se le vuelven a caer por el cuello y vuelven a salir. Esos son los eclipses. Toda la astronomía de un pueblo entero colgando de este rencor. Los dioses beben, se hacen inmortales, ganan la guerra que viene después, pero la ganan con trampa. Y el texto de nuevo no lo disimula ni un poco. Ganaron porque uno de los suyos hizo trampa con la ayuda de un dios que se disfrazó. Y todavía queda un giro más. Los dioses que ganan aquella guerra son los dioses védicos. Indra, el del rayo, y Varuna, el que sostiene el orden del mundo, con Agni ardiendo en medio de cada sacrificio. Y en los siglos siguientes se les va apagando la luz. Indra, que en los himnos antiguos es el rey, en los textos posteriores acaba siendo un personaje bastante mediocre al que hay que rescatar de sus propios líos. Los que suben son Vishnu y Shiva, que en el Rig Veda eran figuras menores. Los dioses no solo mueren cuando se acaba su vida, se mueren también cuando la gente los olvida y deja de rezarles. Bien, vamos llegando al final. Los devas y los asuras tienen el mismo padre. La tradición no puso al enemigo fuera, en otra especie o en otro linaje, sino dentro de la propia casa. Y le puso a la madre de los dioses un nombre que significa sin límite, y a la madre de los enemigos un nombre que significa limitado. Eso no es una guerra entre el bien y el mal, es una guerra entre lo que se abre y lo que se cierra, dentro de una misma familia y con la misma sangre corriendo por las dos ramas. Cualquiera que haya trabajado su propia sombra reconoce el reparto. El que se te enfrenta por dentro no es un intruso, se crió en tu misma casa. Y luego está el orden en que salen las cosas del océano. Se bate para conseguir el néctar y lo primero que sale es el veneno. No hay manera de sacar una cosa sin la otra, porque las dos están en el mismo fondo. Quien remueve el fondo se lleva las dos. Y la pregunta no es cómo evitarlo. La pregunta es quién se bebe el veneno y aguanta con él en la garganta. Así que al final quedan esas dos imágenes. Un dios con el cuello azul, por lo que se tragó para que el mundo siguiera, y un dios dormido sobre una serpiente en un océano sin orillas, con una flor saliéndole del ombligo, y todo esto que llamamos mundo ocurriendo dentro de su sueño. Y por encima de las dos, aquel himno viejísimo del principio, que después de contar todo lo que se puede contar, se encoge de hombros y dice que los dioses vinieron después, y que a lo mejor ni el que lo mira todo desde arriba sabe cómo empezó. Que una tradición conserve durante 3000 años el himno que dice que no lo sabe y lo siga cantando, dice de ella bastante más que cualquiera de las historias que vinieron después. Gracias.